Bueno, pues buenos días, compañeras y compañeros de corporación. Empezamos esta sesión del Pleno con el orden del día que tenéis todo en vuestro poder. En primer punto es aprobación del acta el 18 de junio. Si no tenéis nada que considerar, ¿la aprobamos? ¿Sí? Vale, pues queda aprobada. El siguiente punto es una dación de cuentas de la Resolución 2646 de 2020 para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Ayuntamiento de Mairena. El señor interventor explicó también en la comisión el precepto ya legal de la aprobación de este documento. Sí, como se dio cuenta en la comisión, de conformidad con las modificaciones que están realizándose en la normativa y en concreto en la Ley de Subvenciones, se dio cuenta de la elaboración por parte del Ayuntamiento de lo que es el Plan Estratégico de Subvenciones y que desde el mes de noviembre se remitió a todas las áreas del Ayuntamiento la necesidad de elaborar las líneas estratégicas que iban a desarrollar por las distintas áreas y de los mismos para que elaboraran todas esas líneas y los objetivos que iban a cumplir durante este ejercicio y los próximos ejercicios para, de esta forma, elaborar el citado plan estratégico que se ha aprobado mediante resolución de la alcaldía y a partir de ahí, en los próximos ejercicios, también será necesario de las distintas áreas pues elaborar si a través de un informe se han cumplido con esos objetivos, asimismo los importes y esas líneas que en ese plan estratégico están desarrollados en los distintos anexos que se incorporan al plan estratégico para poder evaluar el cumplimiento del mismo. Muy bien, pues esto es una dación de cuentas que viene a establecerse conforme al marco legal, ¿vale? ¿Alguna cuestión? Venga, Rosalía. Sí, desde nuestro grupo simplemente de Adelante Mairena reseñar que nos parece, bueno, antes que nada, buenos días a todos presentes. Destacar que nos parece muy pequeña la cantidad de 5.000 euros para el fomento de actividades a las asociaciones sin ánimo de lucro, que es la que sería en concurrencia competitiva. Pensamos que Mairena tiene un tejido asociativo importante y esa cantidad parece en principio muy pequeña, sobre todo si la comparamos con las dos partidas que hay de fomento de la cultura popular y religiosa, que se comprenden en dos apartados, en el que en uno de ellos se le otorgan 13.000 euros en participación ciudadana y en el IMDC 42.800. Y estos son subvenciones nominativas. Entonces, pues simplemente hacer ese comentario de cara a futuros presupuestos, que se pueda ver incrementada la partida de concurrencia competitiva para las asociaciones que organizan actividades sin ánimo de lucro. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. El siguiente punto es la solicitud de incorporarnos como municipio al Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla. El señor Toro. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Simplemente lo que traemos al pleno es la aprobación de la inclusión en el consorcio debido al cese de la actividad por parte de la comunidad de las ARAFE en este tipo de experiencia. Bueno, ¿alguna intervención en este sentido? Bien. Señor Tarno, Grupo Popular. Gracias. Yo felicitarme que desde el año 79 que viene esta formación política pidiendo un consorcio provincial de bomberos similar al que tienen el resto de provincias de Andalucía. La Diputación haya aceptado, después de más de 40 años, aceptar un modelo que es un modelo de éxito en la mayoría de las provincias españolas. Aunque sea tardísimo, bienvenido y creo que será una decisión que va a redundar en la seguridad de los vecinos de la provincia de Sevilla y también las economías de nuestros ayuntamientos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. ¿Pasamos entonces a la votación? ¿Sí? Grupo Vox, Juan Miguel. A favor. A favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Señor Tarno, a favor. Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Luego viene la aprobación, en su caso, de la modificación de la plantilla de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mairena y de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Señora Alonso Lapi. Bueno, traemos la modificación de la RPT acordada por Mesa General. Son 2 plazas de oficial de policía que pasan a agente
de un nivel 18 y 20 que era anteriormente, pasan ambas plazas al nivel 19. Y también se modifica la Dirección de Servicios Administrativos, que era una plaza de laboral que existía en la Gerencia Municipal de Urbanismo y que se saca ahora pues como funcionario técnico de gestión administrativa. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención en este sentido? ¿Votamos? Venga. Grupo Vox. A favor. ¿Hay alguna intervención? Sí, venga. Vicente. No te había visto. Estaba por ahí, estoy yo mirando. Señora Genjo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que esto no es un incremento de la plantilla de policía, sino es una transformación de las plazas. Y lo que desde el Grupo Municipal Popular demandamos es un debate profundo sobre qué servicios debemos prestar y cuáles tenemos que prestar, ¿no? Y para eso requiero al equipo de gobierno, de cara a los presupuestos 2021, un debate serio con todos los grupos políticos, donde definamos qué tipo de administración queremos, si es una administración ágil, que solucione y solvente pronto los problemas administrativos de los demandantes de una licencia, de los que han solicitado una licencia de obra, de la tramitación de los expedientes, tanto de los diferentes organismos del ayuntamiento, como el IMDC, como la propia gerencia. Y después, bueno, tenemos que avanzar, como fue parte del acuerdo presupuestario, en ir aumentando poco a poco la plantilla de policía local, que era un compromiso que llevamos con el equipo de gobierno, de cara a que vayamos convergiendo a la ratio de una ciudad de 50.000 habitantes como es Mairena. Nosotros vemos bien la RPT presentada, pero insistimos, invitamos al equipo de gobierno a que nos sentemos a negociar ya la RPT para el año 2021 y que de una vez por todas definamos los servicios que necesitan que les presten los vecinos o que los vecinos nos mandan. Perdón. Muchas gracias, eso es todo. Muchísimas gracias a usted, señor Genjo. ¿Alguna intervención más? ¿Votamos entonces? Venga. Señor Espinal, Grupo Vox. A favor. El señor Rincón, Grupo Ciudadanos. A favor. Señor Tano, Grupo Popular. A favor. Señora Nadal. A favor. Señora... a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto quinto. Es la aprobación, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos de las actividades del IMDC en materia de cultura, deporte, juventud y la ordenanza reguladora de los precios, igualmente, de los espacios deportivos, culturales y juveniles. Señora de Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Traemos aquí para su aprobación... Perdón, esto no sé qué pasa. ¿Ah, sí? Perfecto. Traemos aquí para su aprobación unas ordenanzas reguladoras de precio público, fiscales reguladoras de precio público, por un lado de actividades y por otro lado de uso de espacios. En primer lugar, agradecer a todas las personas que han contribuido y colaborado para la elaboración de estas ordenanzas, tanto desde los habilitados como personal técnico, así como aquellos que desde los grupos políticos han tenido su talante y aportaciones. Muchas gracias a todos, porque esto es una tarea de todos y no es fácil. Bueno, la justificación de actualizar esta ordenanza o de la modificación de esta ordenanza tiene que ver con el desfase que había entre los importes del 2014, que fue cuando esta ordenanza se aprobó, al 2020, por un lado. Por otro lado, la indefinición que había entre concepto de tasa y precio público, que no estaba claro y daba lugar a confusión. Y luego, fundamentalmente también, al cambio y a la actualización de las actividades y de los espacios que ahora mismo con los que ahora mismo cuenta el IMDC. Esta indefinición habida, además, entre bonificaciones y descuentos, estaban recogidos de forma subjetiva y traía muchas reclamaciones y muchos problemas. Incluso el Defensor del Pueblo, comento, nos había puesto una reclamación debido a lo que se suponía que se dictaba en esa ordenanza sobre empadronados y no empadronados. Por tanto, era una sola ordenanza que ordenaba todo lo que era actividades y espacios públicos, y ahora hemos
hemos hecho una doble ordenanza. Por un lado están las actividades, la reguladora de precio público de las actividades y, por otro lado, la regulación fiscal, reguladora de precio público del uso de espacio. También es importante decir la cantidad de solicitudes de entidades deportivas y de ciudadanos que no solicitaban este uso de espacio para sus propias actividades. En concreto, para el uso del teatro, que también está incluido, como es natural, porque sí que tengo que decir que esta ordenanza incluye todas las áreas que el IMDC contiene. Por tanto, es deportes, cultura, festejos y juventud, en esta misma ordenanza. Como venía diciendo, teníamos numerosas solicitudes por parte de entidades que no podíamos de esta manera cumplir. Teníamos que actualizar. También de esta manera creíamos que se favorecía la transparencia, la libre concurrencia, la igualdad, la publicidad a la hora de solicitar estos espacios, la homogeneización del uso de espacios, en fin, una serie de razones y beneficios sociales que ya tienen que ver con la promoción del deporte educativo, con la promoción de actividades que inicien el fomento de deporte recreativo a los colectivos, la mejor gestión de las infraestructuras deportivas, culturales y juveniles, velar por el cumplimiento de las condiciones reglamentarias en salud e higiene, igualmente, objetividad de las bonificaciones. Creemos que esto es importante porque hemos cogido como medio tasador o como criterio, mejor dicho, tasador, el IPREM. El IPREM es algo que es absolutamente objetivo y que es lo que va a marcar estas bonificaciones. Bueno, posibilitar la participación de todos y las entidades y demás. Bueno, como he dicho anteriormente, tiene incluido las tasas y precios públicos del Teatro Villa de Mairena y de todos los espacios y las actividades de las 4 áreas. Nada más. Muchísimas gracias, señora de Pablo. ¿Intervenciones por los grupos? Señor Juan Miguel, de Vox. Sí, primero, buenos días a todos. Estoy de acuerdo en algunas cosas porque realmente se establece de forma legal lo que antiguamente se estaba regulando bien por tasa o bien por precios públicos. Por lo tanto, en ese sentido, sí es cierto que se unifica toda una misma figura, una misma regulación, una misma normativa. Por lo tanto, sí, en ese sentido sí es coherente, pero ahora vienen las salvedades. Y son que si se considera que estos precios son precios públicos, nos tenemos que atener al artículo 44 de la Ley de Haciendas Locales, que establece que el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado de la actividad realizada. Es decir, que tiene que estar equilibrado entre lo que cuesta y lo que tú cobras. Por supuesto, sin menoscabo de bonificaciones y exenciones que tiene que haber para determinadas personas por sus circunstancias personales, que es algo lógico. Y además tiene que recoger una normativa y es algo absolutamente lógico. Pero si uno coge el informe económico, que está en el mismo apartado, te dice que ese desequilibrio supone alrededor de 1,5 millones de euros. Concretamente, es 1.466.039,61 euros. Por supuesto que esas bonificaciones y esas exenciones tienen que estar perfectamente justificadas, pero para una población de menos de 50.000 habitantes, es una cantidad excesiva, importantísima. Pero no solo hecho, sino porque en este sentido estamos haciendo previsiones sobre los ingresos, es decir, sobre lo que se va a cobrar por las tarifas. Pero no tenemos en cuenta, en este caso no se ha tenido, y es algo que es objetivamente cierto, que la pandemia va a influir notablemente en tanto la participación como la asistencia de los usuarios a las instalaciones. Por lo tanto, esa cantidad que se establece como ingreso o ingresos previstos no va a dar lugar. Por lo tanto, el desequilibrio no va a llegar solo a 1,5 millones, va a llegar a mucho más. Por lo tanto, nuestro voto ante ese desequilibrio tan importantísimo no podemos votar a favor nunca. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Señora Rincón, Grupo Ciudadanos. Sí.
Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Pues nosotros creemos que era el momento de empezar a dar pasos importantes. Sabéis que tenéis nuestro apoyo para seguir haciendo crecer en Mairena. Y, bueno, hay muchas cosas que aún hay que mejorar, lo estamos viendo entre todos, se sigue trabajando en ello. Pero, a pesar de ello, bueno, creemos que es eso, un paso importante. Los clubes deportivos y la población en general están contentos con estas iniciativas que vienen de parte del Ayuntamiento y, por nuestra parte, seguir trabajando y contar con nosotros para seguir mejorando. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rincón. ¿Alguna intervención más? Venga. Señora Vela. A ver, yo solo decir lo que ya he dicho en varias ocasiones y un montón de veces y tendré que seguir diciéndolo. Es estupendo, claro que hay que regular, hay que organizar, ya lo hemos hablado 1000 veces, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con la participación de todos los grupos. Probablemente estas ordenanzas que solo han sido trabajadas por el Grupo Socialista, pues tengamos que modificarlas dentro de 6, 7, 8 meses o incluso menos, porque no están consensuadas con el resto de grupos y porque les faltan cosas que los demás podríamos haber aportado. Porque, además, todos tenemos responsabilidad, lo dije el otro día en el Consejo, no solo el equipo de gobierno tiene responsabilidad con el ciudadano, que lo estuvimos hablando, sino que yo me siento responsable de lo que se decide aquí, porque repercute directamente al ciudadano que nos ha elegido. Entonces quiero ser partícipe y quiero que la opinión de nuestro grupo conste en cada uno de estos, que además es lo que regla y organiza la vida cotidiana en el pueblo, entonces, o en la ciudad. Entonces creo que falta, como siempre, consenso y trabajo con el resto de grupos políticos. Es imposible aprobar positivamente, aunque sea de aplaudir que se den pasos, que lo haga directamente el Partido Socialista sin el consenso del resto de los partidos y sin haber trabajado de forma seria algo tan importante como son unas ordenanzas fiscales, tanto de espacios como de precios. Gracias. Muchísimas gracias, señora Vela. Emilio. Hola, buenos días a todos y todas. Espérate, Emilio, espérate un momentito, que te dé ahí, te cumpla también el requisito. Gracias, David. Gracias, Emilio. Buenos días a todos y todas. Felicitar por el trabajo que habéis hecho con las ordenanzas, pero hay dos puntos, como os comenté en el Consejo, me siguen chirriando. Uno sería en el artículo 6, en el tema de exenciones, las actividades usuarias que quedan exentos. En el punto 1 aparece que el Ayuntamiento, como es lógico, queda sentado a la hora de organizar alguna actividad. Me gustaría que se especificara qué tipo de actividades serían, como comenté en el Consejo. Y en el punto 2 de ese artículo 6 aparece también los deportistas de alto rendimiento, que también quedan exentos. Me gustaría saber, sé que es mínimo el número de usuarios de deportistas de élite, pero me gustaría saber actualmente cuántos costan en el municipio, porque al final lo que vamos a hacer es diferenciar entre el deporte competición y el deporte base, ¿vale? Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias a ti, Emilio. ¿Alguna intervención más? Venga, pues señora de Pablo. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a lo que se ha, los cálculos que se han hecho, la consultoría que nos ha ayudado a hacer este documento y también la memoria de la tesorería y de la intervención, nos hablan de que, a pesar de que la recaudación en este momento y con esta ordenanza sería mayor que la actual, es verdad que habría que gestionar por parte del Ayuntamiento yo nunca jamás lo llamaría pérdida, sino como desequilibrio. Hay muchas razones de tipo social que nos hacen justificar que esto sea así. Tanto la educación como la cultura, como la buena cultura deportiva, no es una inversión a largo plazo. Por tanto, no se tiene que, entendemos, que sacar lo comido por lo servido. No debe ser la rentabilidad lo que maneje o lo que motive esta ordenanza. Y tenemos claro que hay múltiples razones de tipo social, educativo, fundamentales para que esta ordenanza salga adelante.
En cuanto a lo que comentaba Vicenta, decir que yo no recuerdo ahora mismo exactamente cuando mandé un correo a todos los grupos políticos del IMDC, los representantes del instituto, con un borrador de ordenanzas, el borrador de los reglamentos para que aportaran. No eran los últimos ni los definitivos, como es natural, porque estaban pendientes de que surgieran esas aportaciones. ¿No? Bueno, quiere decir que los demás grupos políticos también lo recibieron, que el talante es así, se puede mejorar siempre y desde luego esa es nuestra posición. Y desde lo que en esta ordenanza, una vez que se ponga en marcha, se tenga que modificar, así se hará en beneficio de todos. Y bueno, simplemente, Emilio, comentar que los deportistas de élite, no tengo mucha idea, pero por desgracia para Mairena, porque sería un cañón que hubiera muchos deportistas de élite, son muy pocos. Y en relación con las actividades que el ayuntamiento, siempre será el sentido común, se dará cuenta el órgano competente, siempre será el que se decida, se dará cuenta en el Consejo, porque toda la intención de esta ordenanza es que sea fundamentalmente transparente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Recogida un poco la solicitud por parte de los grupos, que es verdad, cuanta más intervención y más participación de todos, bastante mejor. Cuanto más consenso, ciertamente mejor. Y luego lo que comentaba también, en este caso, Emilio, igual, cuando se dé la publicación de la Junta de Andalucía del número de deportistas de élite, que como bien sabes es anual, pues te pasaremos también la cita concurrencia de los mismos. Bueno, pues pasamos a la votación. Grupo Vox, Juan Miguel. En contra. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, abstención. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Ahora vendría la aprobación del reglamento de uso de los espacios deportivos y del reglamento de las actividades culturales y juveniles. Igualmente. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos a la aprobación, igualmente, de la ordenanza, porque estaba incompleto si no se elaboraban unos reglamentos de uso de espacio de la misma manera, de culturales, juveniles, deportivos y festejos. Es simplemente un reglamento, que no es simplemente, sino quiero decir como concepto. Es un reglamento en el que aclara y elabora los procedimientos a seguir en el caso de a quién van dirigidos, quiénes son los usuarios, de qué manera tienen que comportarse, las preferencias de uso, las condiciones de acceso, es decir, todo lo que se tiene que recoger en un reglamento, incluido el del Teatro Villa de Mairena. Las infracciones y las sanciones, simplemente decir que es un reglamento y que ahí están todas las justificaciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención por los grupos? Bien. Juan Miguel, Vox. Sí, vamos a ver. Esto es un reglamento que era absolutamente necesario, que además era una reclamación de antiguo, que viene antiguo de varios años, de tanto asociaciones deportivas, deportistas profesionales como clubes deportivos. Es algo que vienen pidiendo y solicitando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, lo que hace es clarifica y homogeneiza algo que existía antiguamente, que eran los convenios que tenía con el ayuntamiento, y por lo tanto, digamos que lo que hace es crear un marco general de regulación de todas estas actividades, tanto culturales como deportivas. Por lo tanto, ahí no tengo ninguna pega y será a favor. Otra cosa será lo que serán los criterios valorativos a la hora de la convocatoria de los usos deportivos y culturales que tengan eso, pero me imagino que lo discutiremos en breve. Por lo tanto, en este sentido, nuestro voto va a ser a favor. Muchísimas gracias, don Miguel. ¿Alguna intervención más? Señora Vela. Perfecto. Terminamos una cosa, que empezamos un reglamento de uso que empezamos el Grupo Popular hace 9 años, que no se llegó a aprobar, y la diferencia con el que hoy se aprueba, no se llegó a aprobar por la negativa del Partido Socialista, y la diferencia con el que hoy se aprueba es 0 o -1, es muy parecido. Bueno, es una cosa que evidentemente había que regular y había que hacer.
Bueno, me alegro que rectificaré de sabio y entonces estoy encantada con que el Partido Socialista rectifique 9 años después, echando de menos el discurso de Julián Guerra en el teatro pidiendo que se entregue la cultura al pueblo. Es el mismo que teníamos, en aquel momento se pedía eso, yo no lo pido porque creo que están bastante bien organizados de esta forma y nos permite usar los espacios municipales de una forma lógica y coherente. Gracias. Muchísimas gracias, señora Vela. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. Venga. ¿Grupo Vox? A favor. A favor. ¿Grupo Ciudadanos? A favor. A favor. ¿Grupo Popular? A favor. ¿Grupo Adelante? A favor. ¿Grupo Socialista? A favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos ya a las mociones, a la parte de las mociones, empezando por la moción presentada por el Grupo Vox con número de registro 10.883 en defensa de la hispanidad. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Bien, esta moción viene a colación de los actos vandálicos que están sucediendo a lo largo de todo, sobre todo en Estados Unidos, iba a decir a lo largo de América Latina, pero también, sobre todo y muy específicamente en Estados Unidos, estamos viendo cómo tiran abajo monumentos, están destrozando mobiliario, todo asociado con la cultura española, en contra de la colonización, y eso es lo que nosotros venimos a defender, el legado español nuestro, que es de todos, en América. Nos encontramos con que nuestra colonización, con diferencia o diferencia de la anglosajona, fue de mestizaje, cosa que no ha ocurrido en ningún otro sitio, en ninguno. Si recordamos la anglosajona lo que hizo con los indios nativos de las tribus americanas fue la aniquilación. Y finalmente, cuando los pocos indios que quedaban, acabaron en reserva. Mientras que la colonización española se dedicó al mestizaje, no solo eso, sino que hoy en día el legado español supone 27 universidades en América Latina, supone el primer diccionario quechua español que se hizo en Sudamérica, y lo hizo los españoles. Estamos hablando de que la propia Isabel la Católica estableció en su testamento cómo debía ser el trato hacia los indígenas, y voy a leer, por ejemplo, lo que comentó ella, va directamente de su testamento. Le pide a su esposo Fernando que ponga mucha diligencia y no convierta ni dé lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas indias reciban agravio alguno en su persona y bienes. Mas mando que sea bien y justamente tratados. Sigue, ¿no? Continúa. Pero estamos hablando también que España, la aportación española en Iberoamérica es tener, por ejemplo, el Instituto Cervantino más importante del mundo, que está allí, y nos encontramos también con que cuando termina el reinado de Isabel I, de Isabel la Católica, los siguientes monarcas crearon un cuerpo normativo que son las leyes de Indias, que fueron impulsadas por los monarcas posteriores a Isabel la Católica. Por supuesto, todo esto hay que ponerlo en contexto. Por supuesto, hubo desmanes, como estamos hablando de una época de 1492 en adelante, por lo tanto, el contexto histórico es muy importante. Porque si no tomamos en cuenta el contexto histórico, por ejemplo, podríamos decir que destruyéramos las pirámides por la mano de obra que se utilizó allí. O sea, estaremos acabando con la historia mundial. Sería una atrocidad. Y voy a hablar sobre el tema, un comentario que ha hecho, por ejemplo, un historiador norteamericano, que habla de nuestra aportación, sobre todo porque se sé que se va a tratar a lo mejor el tema hacia los indígenas y demás. Hablo de su voz. El historiador es Gaylord Byrne. En este conjunto de normas, que es lo que estamos hablando de las normas indias, o de la ley de regulación de Indias, te dicen, forman un monumento de protección y benevolencia que puede ser equiparado con ventaja a las leyes de cualquier país europeo relativa a la condición de las clases trabajadoras. La posición de España, por supuesto, hay desmanes, como cualquier sociedad, y más en aquella época, pero lo que se intentó por todas las instituciones españolas es salvaguardar a los indios y a los indígenas que vivían allí. No fue, como digo, una colonización de aniquilación, sino de mestizaje. Y ahora voy a pasar, porque muchas veces lo que estamos hablando de que esta leyenda negra no proviene de España, sino sobre todo de los países anglosajones, que fueron los que nos tildaron a nosotros de exterminio y demás. Y ahora voy a pasar a los acuerdos
que quiero que se adopten en este Pleno, o son los que solicito. Reivindicar el legado español en América como muestra de convivencia e integración multicultural y multirracial de la historia de la humanidad. Reivindicar igualmente la cultura española, nuestra lengua, héroes y tradiciones. Dejar constancia del orgullo que supone para nosotros formar parte del legado de la hispanidad, que lejos de pertenecernos en exclusiva, forma el legado común a todos los pueblos y naciones de Hispanoamérica. Condenar los actos de hispanofobia contra nuestra herencia en el continente americano. Instar al Gobierno de la Nación para que, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Administración General del Estado, en el exterior promueva en los países donde se desarrollan estos actos vandálicos cuantas acciones sean precisas para defender la verdadera historia de integración y colaboración multicultural de España en América y proteger a su memoria. Gracias. Muchísimas gracias, señor Espinar. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? En el segundo turno estamos ya. Vicente, ¿tú quieres intervenir? Sí, porque yo he mirado ya, he visto. Venga, pues Vicente, señora Genjo. Bueno, espérate un momento. Bueno, tú te dejamos, si no, por lo menos terminar, si quieres, alguna cosa y esto, porque tendría que empezar todo el segundo turno, Juan Miguel. Como no hay eso, pues dejamos a Vicente, ¿vale? Sí, sí, vamos. Bueno, en primer lugar, pedir que, como decía Cervantes, no son gigantes, sino molinos de viento. Estamos haciendo o cayendo a lo mejor en la trampa que quieren algunos, magnificar determinadas actitudes que a través de redes sociales se magnifican, cuando de una población de 580 millones de hispanohablantes, una pequeña parte que ni siquiera será hispanohablante, como bien ha dicho el compañero de Vox, sino que pertenecen a los Estados Unidos y que son los mismos que lo mismo te pintaban la estatua o tiraban la estatua de Fray Junípero Serra, que, aprovechando una turba, asaltaban una tienda de ropa deportiva. Por lo tanto, lo que pido es inteligencia a los compañeros de Vox para no caer en la trampa, de hacer el caldo gordo a determinadas corrientes que a través de redes sociales intentan la metonimia de la parte por el todo. Rogaría que empleemos un poco lo que el sentido común y no saquemos las cosas de sitio. Y aparte de que consideramos del Partido Popular que esta moción es una moción trampa porque hace eco y le hace el caldo gordo a este tipo de movimientos, si seguimos en ese afán revisionista, tendríamos que renunciar a nuestros orígenes greco-romanos o grecolatinos, que eran sociedades esclavistas clásicas. Y igual tendríamos que remontarnos a nuestro pasado árabe y judío y renegar de él por determinados actos cometidos durante la conquista y la reconquista de la península ibérica. Por lo tanto, no caigamos en la trampa y hagamos el caldo gordo a esas corrientes minoritarias frente a los 580 millones de hispanohablantes. Es curioso que el país del que has hablado, Estados Unidos, en el Capitolio, hay una figura que representa cada estado, de los cuales hay dos personajes españoles que representan dos estados de los Estados Unidos. Uno es Bernardo de Galvez, un malagueño, y otro es Fray Junípero Serra. Curioso que en el país donde has dicho que nos odian tanto, en el máximo ejemplo que es el Capitolio, estemos representados los españoles. Y después creemos que es una moción trampa, porque yo les pido aquí a todos los aquí presentes que hagamos un ejercicio de imaginación. Y donde pone la lucha contra la hispanofobia, lean ustedes homofobia. Donde pone la integración y convivencia multicultural, pongan sexual, multisexual. Ustedes están empleando el mismo lenguaje que otros grupos políticos, que es el de la confrontación. Es o nosotros o contra esto. Y creo que este no es el objetivo. Si de verdad esto es lo que pretende, y qué es lo que debe ser, unir a todo el sentimiento de lo que supuso el descubrimiento de América, la posterior conquista y hispanización, creo que esto debería ser una moción por lo menos conjunta entre varios grupos que hubiésemos aportado.
Pero claro, si esto es una imposición de arriba y esto es lo que se trata, de ver quién tiene más grande la bandera, pues obviamente ahí raya. Entendemos, y se lo digo de verdad desde el afecto, que aquí se puede ver representado una parte del concepto de hispanidad que tenemos mucho. Pero creo que si de verdad buscamos la convivencia e integración multicultural y multirracial, esto debería haber contado con el apoyo de más grupos, por lo menos haber habido un ofrecimiento por parte del grupo presentante de que se hubiesen adherido a ella. Nosotros efectivamente no tenemos nada en contra de condonar todos los actos que sean fobias, por supuesto. El problema es que tenemos que venir aquí a reivindicar que tenemos que luchar con todos los actos que sean fobias, sean contra la homofobia, contra la hispanofobia. Por lo tanto, dejen de emplear la confrontación. Y de verdad, si en un pleno de 21 participantes somos incapaces de entre todos sacar una moción conjunta en defensa de los valores de la hispanidad y de lo que supuso el descubrimiento de América para el mundo actual, creo que flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, pero sobre todo a los vecinos y a la sociedad, que se tiene que reflejar en nosotros los políticos. Por lo tanto, yo pediría, en ejercicio de responsabilidad, al compañero de Vox, que templara y mandara, que se impusiera a su directiva provincial, retirara la moción y entre todos los grupos consensuáramos una moción que de verdad signifique la defensa de la hispanidad, de los principios de la cultura española, de sus tradiciones, que creo que en la mayoría de los grupos de los aquí que estamos presentes va a contar con el apoyo. Pero claro, si ahora presenta esta moción donde en serio lo que faltan son las formas, nosotros vamos a votar que sí, porque nosotros entendemos que nos gusta la letra, pero la música es la misma música que impone otros grupos desde o nosotros o el caos. Y entre nosotros y el caos hay una gran gama de matices que tenemos la obligación como políticos de llegar a descubrir. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ajenjo. Pues bueno, terminamos. Vamos a la votación. Venga, pues Grupo Vox, a favor, entiendo. Grupo Ciudadanos, A favor. A favor. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, en contra. Grupo Socialista, en contra. Pues entonces queda rechazada la propuesta. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente. Es una moción presentada de manera conjunta por el Grupo Adelante y el Grupo Socialista, la 3000 con registro 13.175, relativa al Plan Local de Empleo, Plan Aire. La defiende el señor Izquierdo. ¿Se oye ahora? ¿No? Es por el... ¿Pero que no se oye o que no? Vale. ¿Se oye? Ahora sí, ¿verdad? Vale, bueno, que como decía, voy a defenderla muy brevemente, porque el texto de la moción es bastante largo y, bueno, como los concejales y concejalas aquí presentes lo tienen en su posesión, pues bueno, después si necesitan alguna aclaración o puntualizar algo, pues lo haré. Según el señor Marín, este es el plan de empleo de toda la vida, en palabras suyas. Un plan en el que la Junta habla de un esfuerzo extraordinario, dada las circunstancias del momento en el que nos encontramos. Pero si nos atenemos a las respuestas dadas sucesivamente por la Consejería a las preguntas hechas por los grupos de la oposición y al propio presupuesto de la Junta de Andalucía, la aportación voluntaria de la Junta de Andalucía es de unos 18 millones de euros, mientras que en el presupuesto la cantidad asignada era de 30 millones de euros. Con lo que aquí se da el primer recorte y donde aquí vemos que realmente que este esfuerzo extraordinario de aportación voluntaria de la Junta de Andalucía no es tanto esfuerzo ni es tan extraordinario. La Junta de Andalucía está centrada en una política de escaparate, en vender planes, el Plan Aire, en vender el programa Lista para el urbanismo. Lo que hace es cambiar el nombre a lo que se ha hecho de toda la vida para que parezca nuevo y parezca mejor. Pero en realidad es que ni es nuevo ni es mejor, sino todo lo contrario, es mucho peor.
Muchas personas pensaban que al haber un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, pues bueno, pues iba a haber aire fresco, la alternancia política puede ser positiva, y iba a haber un gobierno que, bueno, que iba a hacer algunos cambios en cuanto a transparencia y, sin embargo, vemos que está haciendo todo lo contrario. O sea, hemos visto la contratación express de un montón de personas en 24 horas por orden de llegada a la solicitud, o sea, sin tener en cuenta nada. O sea, la Junta de Andalucía está enchufando a gente sin ningún miramiento y de una forma realmente que la mayoría de las personas democráticas nos encontramos realmente perplejas, saltándose, bueno, pues además cualquier derecho constitucional de las personas, como es la igualdad de oportunidades. Pero es que además el Gobierno de la Junta de Andalucía no tiene ningún respeto por los ayuntamientos y entidades menores, que todas sabemos que son las que han estado en primera línea junto a los distintos profesionales en esta crisis sanitaria. Los ayuntamientos son fundamentales siempre, más aún en unos momentos como los que atravesamos, y así lo han demostrado. Los ayuntamientos son primordiales tanto para dar servicio a la ciudadanía como también son primordiales en hacer realidad estos programas que llegan desde la Junta de Andalucía. El Gobierno de derecha de la Junta de Andalucía aprueba este plan de empleo tarde. Los ayuntamientos llevan 2 años esperando que la Junta saque un plan de empleo y cuando lo hace es pobre. Lo aprueban por decreto en el tiempo de descuento y apoyándose en la ultraderecha y anunciando que es el último plan de empleo que se va a hacer con los ayuntamientos, porque es que lo han dicho así de claro, porque según el Gobierno de la Junta, los ayuntamientos con este dinero vienen haciendo lo que les da la gana. Yo no digo que haya que articular mecanismos para que la transparencia en los planes de empleo en los distintos municipios no sea mayor, pero desde luego darle la espalda a los ayuntamientos no me parece que sea el camino. Desde la que la derecha ha llegado al Gobierno andaluz, no para de demostrar la poca confianza que tienen los gobiernos municipales y sus intenciones de ir restándole autonomía. Recordamos que antes de confiar en los servicios sociales comunitarios, a pesar de que después se ha tenido que recurrir a ellos, eso sí, sin aumentarles la dotación para la gestión, han preferido articular las tarjetas monedero mediante una entidad privada. ¿Sabéis cómo llaman muchos alcaldes y alcaldesas a este plan aire? Pues le llaman el plan brisa, porque es que no llega a ser ni un plan aire, vamos. Llega a ser realmente un ingreso de dinero en los ayuntamientos que va a ser imperceptible, que va a ser mucho menor que el plan anterior de 2018. El recorte es de 113 millones de euros respecto al plan de 2018, con una comunidad de más de 1 millón de personas desempleadas. Para Mairena del Aljarafe el recorte es de más de 714.000 euros, lo que significa que las contrataciones alcanzarán a muchos menos vecinos y vecinas de nuestro pueblo, precisamente en un año en que lo necesitan más que nunca. Yo creo que es fundamental que desde los ayuntamientos alcemos la voz y le digamos al Gobierno de la Junta de Andalucía que así no, que vayan de la mano de las entidades locales, que dejen de darles la espalda de una vez por todas. No es tarde ni para mejorar este plan ni para empezar a trabajar en el próximo. Y en eso consiste la moción que traemos hoy aquí. Y como concejales y concejalas de pueblo, que somos todos y todas en este plenario, yo os pido el apoyo para esta moción. Que somos personas que, estoy convencida, todas creemos en el municipalismo. Les pido, por favor, el voto afirmativo para pedir de forma conjunta al Gobierno andaluz que ayude a nuestros vecinos y vecinas en un momento crucial por el que estamos atravesando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. Intervenciones. Señor Espinar, Grupo Vox. Bueno, aparte de algunas lindezas que se dejan caer en el prólogo de esta moción, como por ejemplo de que el Gobierno del PP Ciudadanos con el apoyo de Vox se dedica a la política escaparate, o que el Gobierno permite que en Andalucía se continúe con la política de beneficios fiscales a los más ricos, se bonifique a los impuestos a las tragaperras o se realicen públicos reportajes multimillonarios, no sé a cuál se refiere, pero bien. Aparte de esta lindeza, yo veo bien que se exija a todas las administraciones. Yo lo veo bien, perfectamente que se exija. Pero para exigir también hay que dar ejemplo, ¿eh? Y para predicar hay que dar trigo. Y lo digo por este pleno y por este ayuntamiento. Tú no puedes exigirle a la Junta unas cantidades cuando tú aquí, en esta institución, hay campañas de empleo que son inferiores a lo que cobran los grupos municipales de este ayuntamiento. O sea, que está muy bien exigir, pero prediquemos dando trigo
y pongámonos como ejemplo todos. No exijamos a los demás, exijámonos primero a nosotros mismos y después a los demás. Gracias. Muchísimas gracias, señor Espinar. ¿Alguna intervención? A ver, señor Ríos, Grupo Ciudadano. Todo muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta moción, desde luego, deberíamos empezar desde el principio. Yo creo que hay una confusión o interés en confundir lo que es realmente en sí el Plan Aire. Desde la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha una iniciativa en tiempo récord. Una medida extraordinaria para la activación, impulso y recuperación del empleo. Es en esto en lo que se centra el propio Plan Aire. Se trata de una medida diseñada específicamente para la situación que afrontaremos en los próximos meses, en los procedimientos ágiles, en los destinatarios, los más afectados por el COVID-19 laboralmente, como trabajadores temporales. Una medida más dentro de la propuesta global que la Junta de Andalucía debe dar al tejido productivo andaluz desde todas las administraciones, aprobando otras de respaldo que ya se están diseñando en el contexto del plan de reactivación que lidera la Consejería de Economía. El Plan Aire reparte 165 millones de euros para que los ayuntamientos de Andalucía contraten a personas desempleadas. De esos 165 millones, 146 provienen de fondos europeos y 19 autofinanciados. La Junta de Andalucía se ha encontrado un marco operativo de 2014 a 2020 con fondos europeos prácticamente agotados por los anteriores gobiernos, con solo 146 millones de euros. Si el Gobierno central no nos hubiera sustraído, y es aquí un punto importante que no se hace mención en la propia moción, no nos hubiese sustraído, repito, 201 millones de políticas activas de empleo, se habrían sumado, diseñando así un proyecto mucho más potente. El Gobierno central debe dotar de un plan de empleo extraordinario para Andalucía suficientemente dotado que nos permita, en base a nuestro elevado nivel de desempleo y nuestro diferencial en tasa de paro con España, afrontar esta situación de pandemia con más fondos que equilibren nuestro diferencial en materia laboral. Dicho esto, hay otra cuestión verdaderamente preocupante que tampoco se aborda en el contenido de la moción presentada. Recientemente se ha dado a conocer el reparto por comunidad autónoma del Fondo Europeo COVID-19. Pues bien, Andalucía ocupa el penúltimo lugar, con 70,5 euros por habitante, cuando la media nacional se sitúa en 122,6, correspondiendo a Cataluña y País Vasco, por citar varios ejemplos, 162,9 y 150 euros respectivamente por habitante, es decir, casi el doble. No tiene sentido, por tanto, hablar de políticas y medidas escaparate, ni de estrategias de marketing cuando se producen estos agravios comparativos con nuestra comunidad, porque se producen. La realidad es tozuda, por mucho que nos empeñemos en reinterpretarla. Los datos, los hechos son irrefutables. Así, recordemos que el 23 de julio de 2018 el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que Andalucía contaría con 500 millones de euros de forma inmediata para financiarse. Vendrían de la flexibilización de déficit de las comunidades autónomas y de las entregas a cuenta. Además, se comprometió a un plan especial de empleo en los presupuestos generales del Estado de 2019. ¿De dónde provino el desglose de estos 500 millones? 350 de la última flexibilización del déficit para las comunidades aprobado por el Gobierno, que concede 2 décimas de margen para las autonomías, los otros 150 millones de entregas a cuenta. Entonces, recordemos, Susana Díaz decía que Andalucía necesitaba 4.000 millones, son algo irrenunciable. La comunidad está infrafinanciada,
un hecho que también reconocía el propio Pedro Sánchez. Y no renunciaremos, continuaba, a un euro. Bueno, pero es que en el octubre de 2018, Pedro Sánchez, presidente de Gobierno, reitera el brindis al sol en el plan de empleo especial para Andalucía en los próximos presupuestos generales del Estado. Decía: cuando hay una presidenta socialista en Sevilla y un presidente socialista en Madrid, Andalucía avanza. ¿Es este el quid de la cuestión? Cabría planteárselo. En diciembre de 2018 llegan los presupuestos y en el anteproyecto de ley de cuentas la partida para el Plan Extraordinario de Empleo para Andalucía está dotado de 50 millones de euros. Después de prometer un plan de empleo ambicioso en julio y en octubre de 2018, la partida se queda limitada a 50 millones de euros. En 2017, el Gobierno de la Junta reclamó al Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, 157 millones de euros para un plan especial de empleo, el triple de lo presupuestado un año antes por el Ejecutivo socialista. El Gobierno popular respondió: si piden un plan especial de empleo de 150 millones de euros, ha tenido 7 planes de empleo con todo lo que no se ha ejecutado. Según el Gobierno central, la Junta había acumulado en los últimos años un total de 800 millones, no perdamos de vista la cifra, sin ejecutar. Esa cifra, 50 millones de euros, la dedicó el Gobierno andaluz en 2015 a invertir en ciudades inteligentes, o los 71 millones y medio que la Junta derivó en 2015 a cursos de formación dentro de un paquete de medidas contra el desempleo. Finalmente, en enero de 2019, el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado solo incluyó una partida de 50 millones de euros para el Plan Especial de Empleo de Andalucía, una cifra que ya anunció el Ejecutivo Central el 16 de noviembre de 2018, la única partida específica dedicada a un plan integral de una comunidad autónoma junto a la registrada para Canarias de 42 millones de euros. Teniendo en cuenta esta cantidad y que el número de parados, según la EPA, del tercer trimestre de 2018 en Andalucía era de 898.000 parados. A cada desempleado le correspondía 55,7 euros con este plan integral. Comparado con los canarios, 3 veces y media menos. En el caso insular se eleva a 198,2 euros por cada uno de los desempleados canarios, 222.000, y una tasa de paro del 19,6%. Los 50 millones destinados por los presupuestos generales del Estado son adicionales a los que anualmente se distribuyen a las comunidades autónomas para la gestión de políticas activas de empleo, de acuerdo con los criterios de distribución acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En inversiones regionalizadas, Andalucía tenía un presupuesto en 2019 de 2.133 millones de euros, lo que equivale al 1,3% del Producto Interior Bruto de Andalucía, frente al 0,9% de 2018, lo que supone un 44% más. En cuanto a los fondos de compensación territorial, recordemos que en octubre el consejero Antonio Ramírez Arellano reclamó un aumento de la partida de 300 millones de euros. Según las cuentas públicas, Andalucía recibirá 160,3 millones de euros, entre los fondos de compensación, 120,2 millones, y el fondo complementario, 40,1 millones. En resumen, mejor haríamos en exigir al Gobierno central que reintegre a los andaluces las partidas presupuestarias que nos corresponden a todos los andaluces. Evidentemente, nuestro voto a la moción presentada será en contra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ríos. ¿Alguna intervención más por parte del segundo turno? Bueno, pues empezamos el segundo turno. ¿Vale? ¿Alguna intervención más?
Empezamos el segundo, ¿eh? Estamos ya en el segundo. Pues, señor Tarno. Venga. Sí. Señor Tarno. Gracias, señor alcalde. ¿Qué quiere que les diga? Ya me aburre mucho lo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Yo pensaba que alguna vez superaríamos esto, pero veo que no, que vamos a muchísimo peor. Yo tenía mucha confianza en la nueva política, era un iluso. Menos mal que los españoles cada vez tienen menos confianza en la nueva política, ¿no? Y gallegos y vascos quizás, en fin, hayan demostrado que la centralidad y la búsqueda del bien común quizás es mucho más positivo que los enfrentamientos estériles y la pelea por la pelea, ¿no? Escuchar el discurso del señor Izquierdo, la ultraderecha, tan ultraderecha como ultraizquierda, tan ultraderecha como ultraizquierda, porque si están ustedes a la izquierda de un partido de izquierda como el PSOE, serán un partido de ultraizquierda. Y si, por esa teoría suya, que yo no califico, no tengo ganas de calificar, pero sí algunas cosas claras. Por ejemplo, si usted cree que hay algún enchufado en la Junta de Andalucía, es decir, que se ha cometido un delito, vaya al juzgado de guardia. Pero sin dudarlo. Si no, trágase sus palabras. Porque las cosas se llevan a los juzgados. Porque si aquí el señor alcalde enchufa que es un delito, yo voy al juzgado de guardia, no tengo que hacer discurso, al juzgado de guardia. Como el señor alcalde no ha enchufado a nadie en este ayuntamiento, tiene el personal de confianza que marca la ley, los funcionarios, pues nada, claro. Pero si usted está diciendo que en la Junta de Andalucía están enchufando a personas, usted y su grupo político, al juzgado de guardia. ¿Sabe lo que se va a encontrar usted en el juzgado de guardia? Lo que llevan encontrándose año tras año. Mire, es absurdo, porque yo no voy a... Es muy simple. Lo ha explicado el señor Río de una manera larga y tediosa, pero lo ha explicado. Se han retirado enormes fondos a las comunidades autónomas para la gestión de planes de empleo. La primera decisión que toma el Gobierno de la Nación, con motivo de la crisis del COVID, es retirar los fondos de políticas activas de empleo para las comunidades autónomas. A partir de ahí es muy difícil repartir. Pero es que hemos visto cómo antes de ayer, cuando se hace el reparto de fondos COVID, de 6.000 millones, a Andalucía le tocan 600. 600. La media en España son 122 euros por habitante. Andalucía, 70,5. Y yo pensaba que ustedes, que han defendido el modelo poblacional toda la vida, van a estar ya en la manifestación. Ah, no. No, que la culpa es del señor Moreno. Ah, bien. Pero ahora viene el reparto que va a ser esencial de los fondos europeos, después de este fin de semana. Mire, ¿sabe usted qué criterio ha hecho la Unión Europea para repartir el dinero entre los países miembros? Población, PIB y nivel de paro entre 2015 y 2019. Si se respeta ese criterio de la Unión Europea y se aplica en España, que es lo razonable, Andalucía será la gran beneficiada. Y se podrá, por población, por desgracia por un PIB bajo y por desgracia por un nivel de paro alto. Si eso es así, llegarán fondos para aumentar esos planes de empleo. Cuando el Partido Popular traiga una propuesta para que el criterio europeo se aplique en España igual, a ver qué vota Podemos en el Congreso de los Diputados, señora Izquierda. Por eso, dejemos de verdad estas peleas estériles, seamos serios y defendamos todos los intereses comunes de nuestro municipio y de Andalucía. De verdad, arrojando piedras no se consigue absolutamente nada. Y yo entiendo que este tipo de mociones las mandan desde los grupos parlamentarios y las tienen que hacer. A mí me mandan muchísimas todos los días. Y podía presentarlas.
pero intento ver qué es lo que es bueno para Mairena. Y lo que es bueno para Mairena es que vengan más fondos a Andalucía para que puedan llegar a Mairena. Y a usted ni al Partido Socialista les veo en la defensa del criterio de población esencial para que nosotros tengamos la financiación que nos merecemos. Andalucía y, por ende, Mairena. Por eso, déjense de discursos de la ultraderecha, el tripartito, todo ese tipo de discursos que de verdad no van a ninguna parte. Plantéense, háganse un análisis, cómo se puede perder un grupo parlamentario completo en unas elecciones en Galicia, pero de verdad, se están alejando ustedes de la sociedad, porque claro, ustedes están ahora en otro discurso, están en el discurso del chalet, de los discos robados, de esos que acusaban al PP, absuelto, por cierto, por los tribunales. Veremos si sobre los discos robados absuelven o no a Podemos. De momento, el Partido Popular, que tuvo que aguantar muchísimo, absuelto por los tribunales. Por eso, como han perdido la calle, dejen de presentar este tipo de mociones alejadas de la realidad y dedíquense a pensar en los ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tanno. Señor Izquierdo, ¿quiere intervenir? Venga. Bueno, yo contestando muy brevemente al señor Río, si este es un plan extraordinario, como él dice, porque estaba dotado presupuestariamente antes que la crisis sanitaria, y si es extraordinario, ¿dónde está el plan de empleo ordinario que ha habido años anteriores y, como digo, estaba ya presupuestado anteriormente a que hubiera una crisis sanitaria, una pandemia global? Después, respecto a lo que dice el señor Tanno, el sindicato de funcionarios ya ha denunciado a las contrataciones irregulares por parte de la Junta de Andalucía y no me cabe la menor duda que se presentarán más demandas porque la verdad que el tema pues lo merece. Ya la justicia pues se pronunciará. Eso no quita que lo podamos denunciar públicamente, porque vamos, sea la justicia finalmente termine diciendo que sea constitucional o que no sea constitucional la forma de contratar, desde luego lo que no es ética. O sea, no es ética que se contrate a personas por la rapidez de fibra que tenga en su casa y pueda mandar un currículum antes de tal hora. Vamos, eso estaremos de acuerdo que ético es poco, desde luego. Vamos, si tanto que ustedes defienden la meritocracia y tal, pues desde luego están dejando mucho que desear en su comportamiento en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Después también a mí me hace mucha gracia que el tema del IVA lo usen como un agravio del Gobierno central hacia Andalucía y que sea por colores políticos, cuando la realidad es que la situación con el IVA es igual en todas las comunidades autónomas, en todas. No es especial un problema que se esté dando en Andalucía. O sea que yo no entiendo este argumentario del Gobierno central, ataca a Andalucía porque la derecha está gobernando. No. El Gobierno central está tratando a Andalucía como trata al resto de las comunidades autónomas en la misma situación. Respecto a los fondos extraordinarios por el COVID, es que son unos fondos que se dan según los gastos sanitarios de las comunidades autónomas y Andalucía es la tercera beneficiada. Hay otros fondos que también se han dado, como el ingreso mínimo vital, en el que nuestra tierra es la que sale más beneficiada, por desgracia, porque es señal de que la situación económica de muchas familias andaluzas es peor que otras familias en el resto del país. Entonces, a mí me hace mucha gracia que se fijen en unas transferencias que son en relación al gasto sanitario ocasionado por esta pandemia, y no se fijen tanto en el lugar que ocupamos en otro tipo de transferencias que lo que tratan es de igualdad pues las clases sociales. Entiendo que eso pues a ustedes pues les interesa menos. Y bueno, ya está. Prácticamente no tengo mucho más que decir, simplemente que dejen ya de utilizar los colores políticos para defender la tierra andaluza cuando están apoyándose en un partido que claramente dice que las autonomías sobran y que la autonomía andaluza no debería de existir. Entonces, que la verdad que me parece muy contradictorio que defiendan a Andalucía cuando están gobernando con un problema que quiere destruir Andalucía. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, señora Izquierdo. Señora Moreno.
Bueno, pues desde el Grupo Municipal Socialista solo nos vamos a reiterar en la moción a la que traemos hoy, sobre la iniciativa AIRE, porque creemos que tenemos motivos más que justificados, porque este plan de empleo está lejos de dar oxígeno a los pequeños municipios y ninguno a las pequeñas y grandes ciudades. Y porque este plan está obviando la crisis económica y laboral del COVID-19. Porque la iniciativa AIRE, con respecto a la ICL de 2018, sufre un recorte de más de 100 millones de euros. Y porque este recorte ha supuesto en Mairena del Aljarafe algo más de 714.000 euros. Esta cifra dejará contratar a 62 personas, frente a las 112 que se pudieron contratar en el año 2018. Algunas de estas contrataciones también del año 2018 podían durar hasta 12 meses. La actual iniciativa AIRE, estas contrataciones durarán entre 6 y 8 meses. El SAE, en el 2018, también nos proporcionaban 3 perfiles, dando mayores oportunidades a la población desempleada de acudir a un proceso de selección. En la actual iniciativa solo nos proporcionarán 2 perfiles. Por todo ello, instamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha un nuevo plan de empleo extraordinario, antes de que finalice el cuarto trimestre del año 2020, gestionado por los ayuntamientos andaluces con los mismos segmentos por edades y colectivos y dotado de una partida presupuestaria que como mínimo iguale a la de 2018. También instamos a corregir el defecto de forma de estas iniciativas y dotarla de una financiación que permita realizar las contrataciones de acuerdo con el convenio colectivo de cada ayuntamiento, evitando de esta forma las denuncias que pueden llegar tras la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de noviembre de 2019. Resaltar también la importancia de contar con los ayuntamientos a la hora de elaborar la normativa de estos programas, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de cada uno de ellos. Y, cómo no, instar del mismo modo al Gobierno de la Junta de Andalucía a trabajar en la convocatoria de 2021, ya que las iniciativas de cooperación local que tan buenos resultados han dado sean realmente planes de empleos anuales. Y por todo lo expuesto, entendemos que todos los grupos debemos unirnos en todo aquello que repercuta empleo para nuestro municipio y exigírselo a quien sea necesario, en este caso a la Junta de Andalucía, por ese agravio comparativo con respecto a 2018. Muchísimas gracias, señora Moreno. Pasamos a la votación. Grupo Vox. En contra. En contra. Grupo Ciudadanos. En contra. En contra. Grupo Popular. En contra. Grupo Adelante. A favor. Grupo Socialista. A favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente punto, que son las urgencias. Señor secretario, no hay. Pasamos, por tanto, al punto 10, que son las interpelaciones, ruegos o las preguntas por parte de los grupos. ¿Vale? Pues empieza el señor Espinar. En mi caso, un ruego es para que las banderas que están en la fachada oficial del ayuntamiento sean reemplazadas o sustituidas por unas nuevas. No es por nada, sino porque la imagen que damos al exterior y tanto a la ciudadanía de nuestra institución, simplemente. Es la imagen, por imagen. Se van a sustituir todas, señor Espinar, la de esto, y se están repasando la de todos los centros públicos. Si hubiera que sustituir igualmente las dos que saben ustedes que tienen mayor dimensión, que son tanto la de Ciudad Expo, tanto la de la nacional, la bandera de España, como la de la comunidad autónoma. Señor Río y después señor Carmona. Como viene siendo habitual, continúan sucediéndose, a ver si, los problemas generados por el horario de apertura de las bibliotecas. Fíjate que esto se va. Bueno, pues nada. A lo largo de la anterior legislatura no han sido pocas las veces que nosotros hemos tratado este asunto, y siempre se repite en esta época el mismo problema. No son pocos los estudiantes, los opositores,
que se ven obligados a desplazarse a otros municipios, ya sea Tomares o la propia capital, con el consiguiente gasto, no solo en desplazamiento, sino también en manutención, al no poder contar con este servicio de jornada de tarde en Mairena del Aljarafe. Entendemos que es un tema, que es un servicio que no estamos prestando adecuadamente y volvemos a solicitar su resolución, sobre todo de cara al mes de agosto, que es cuando se va a retomar nuevamente la nueva oleada de exámenes y de oposiciones, ¿no?, de cara a septiembre. Sabemos positivamente que se ha registrado entre los afectados un escrito de 132 firmas, a las que habrá que darle algún tipo de respuesta. Pero me preocupa más que no se dé una solución puntual como todos estos años han ido viniendo, sino que se dé de una vez por todas una solución definitiva, que zanje el problema. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Río. Como usted bien dice, hay una solicitud por diferentes ciudadanos en torno a los horarios de la apertura de la biblioteca. Decir en este sentido que sumado y respetando toda la disposición y la demanda ciudadana, existe también ahora mismo una situación de limitación, de aforamiento de cada uno de los espacios públicos, incluidas las bibliotecas, y una disposición y regulación de los horarios. No lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades sanitarias, que nos emplazan a que un ciudadano no esté confinado casi 12 o 14 horas con una reserva de puestos de estudio en un establecimiento, es decir, tenga turno de mañana o de tarde. Así lo estamos ahora abordando y lo está estudiando el IMDC. Ahora mismo nuestras bibliotecas están abiertas en horarios de mañana, como el resto de bibliotecas, por cierto, de las grandes ciudades. Así está igualmente las bibliotecas de Sevilla Capital. Y, por tanto, estamos regularizando esa situación de demanda del estudio con los horarios y la disposición también al establecer la cautela necesaria en el ámbito sanitario. Insistir, no puede tener el mismo escenario de regulación esa situación de aplicación, tal y como nos dicen la autoridad sanitaria, porque no puede disponerse que una persona esté pasando 12 horas de jornada permanente en un espacio cerrado como son nuestras bibliotecas. Dicho esto, nosotros atendiendo ya no a la problemática del curso académico normal, es cierto que hay una relación con la cantidad de ofertas públicas de empleo que hay, que eso es buena noticia, y la distribución de eso en la exigencia de los opositores, a tener un sitio donde poder estudiar su oposición. Y en eso vamos a trabajar y se va a disponer que en el Centro Sociocultural de Los Alcores la sala de estudio tenga un horario ampliado. Es decir, que sí exista en Mairena ese lugar necesario, atendiendo también las especiales necesidades de este colectivo. Luego vendrá si está mejor localizado o no localizado esa situación, pero créanme que el esfuerzo al menos de cubrir la demanda de que exista un sitio donde pueda estudiarse esa situación de oposición va a existir y también existirá, como insisto, con las limitaciones que hoy por hoy también tienen y vienen recomendadas por las autoridades sanitarias en este sentido. ¿Vale, señor Río? Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Pregunta más? Señor Tarno. Señor alcalde, voy a preguntar por el grupo para obviar que se levanten y que haya que levantarse y limpiar. Una pregunta. ¿Existe un plan específico de piscina, ¿no? Porque se ven sobre todo los fines de semana numerosas colas para el acceso a las mismas y no sé si hay algún tipo de plan que haga de eso que sea mucho más cómodo para el ciudadano. Luego, sé que en el proyecto del Parque Central viene un skate, pero mientras están utilizando los jóvenes un skate, digamos, alegal, con un cierto riesgo. No sé si la policía hay veces que lo clausura, hay veces que no, y no sé, por lo menos, si le podemos ir dando ya una fecha de apertura del Parque Central para que su espera sea más corta, ¿no? o más llevadera. Luego, nos trasladan algunos vecinos de la zona de Simón Verde si se ha fumigado
y se ha derratizado porque hay demasiadas cucarachas y algunos otros roedores por la zona y no sabemos si se ha realizado. Y luego, mientras no se tomen otro tipo de medidas por parte de las administraciones competentes, la responsabilidad de los aforos en los establecimientos públicos y los horarios depende de este ayuntamiento. Y hay una enorme relajación por parte de los responsables de esos establecimientos que a lo mejor dentro de un mes están llorando porque están todos cerrados, porque en el término medio está la virtud. Entonces, sí pedirle al señor alcalde que inste a la policía local a que sea lo más rigurosa posible en el cumplimiento de la ley. Porque aunque ellos no lo crean, es en beneficio también de ellos. Porque la toma de decisiones cada vez más drásticas les va a perjudicar primero a ellos antes que a nadie, luego al resto de la ciudadanía, porque la paralización de un país es un gran drama, ¿no? Entonces, yo sé que no es agradable, pero hay nada más que algunas zonas de Mairena para ver que el cumplimiento de las normas de aforo, entre otras muchas cosas, pues no se está produciendo. Yo entiendo que ser en este caso el poli malo puede resultar desagradable, pero es enormemente positivo para ellos los primeros, ya que no son conscientes, hagamos verse inconscientes, y para el resto de la sociedad. Muchísimas gracias, señor Tano. En el plan de piscina estamos exigiendo el cumplimiento efectivo de las normas sanitarias en este sentido. Hemos tenido incluso una reunión yo personal con la inspección sanitaria del distrito sanitario la semana pasada. Sí es cierto, y me comentan, tengo que reconocer que hay algunas veces problemas en el marco de la aplicación de la reserva de horas. Hay turnos de mañana, turnos de tarde de la piscina. Igualmente hemos emplazado al Instituto de Investigación Ciudadana que hay poca afluencia. En el escenario normal y habitual de semanal y poca afluencia en algunas de nuestras dos instalaciones. Tendremos que hacer igualmente una revisión que si es poca la afluencia en algunas de las instalaciones, incluso dispongamos el análisis riguroso de amortizar esos recursos, porque no vamos a tener las instalaciones sin uso o con un uso o con una infrautilización. Y estamos ahora mismo también en la revisión, además emplazando a la gente que supere todas las barreras sanitarias que hay que imponer para que además puedan acceder a las instalaciones. Sobre el tema de la mejora del skate, vamos a darle un repaso al actual que está en la zona sur, que está sirviendo como una situación armónica para cuando se termine también la obra del Parque Central y el futuro skate park que irá ahí en la zona central, desarrollado además, y que queremos que vaya partiendo del consenso de un proyecto con los propios chavales que desarrollan esa actividad, se puede realizar en esa zona. Sobre el tema de los trabajos de fumigación, en esta semana se van a reforzar esos trabajos de fumigación en distintas zonas de Mairena por el servicio también correspondiente de la ciudad. Y sobre lo que usted comentaba, que es verdad que vamos no voy a decir a apretar, vamos a establecer lo necesario para que todo el mundo comprenda que esta epidemia no se ha cubierto todavía, que hay muchas tareas por hacer, que hasta que no dispongamos de verdaderamente los medios médicos, las vacunas y el tratamiento necesario, tenemos que seguir lanzando un mensaje de precaución y de solvencia a que la mejor manera de que no haya contagios somos nosotros mismos, y es también la labor económica y de divulgación que cada uno hagamos. Nosotros vamos a empezar una campaña también que se la ha trasladado sobre todo a algunas actividades económicas en torno a la restauración y en torno a los locales de ocio, que tienen que disponer además de ese marco de responsabilidad de aforamiento para reforzar las medidas de distanciamiento, y como usted bien dice, que más vale estar ahora a una situación un poco menor, por así decirlo, a un ralentí económico, en lugar de estar forzando la máquina para que la máquina se gripe de manera definitiva en los próximos meses, que eso seguramente será peor. Muchísimas gracias, señor Tano. ¿Alguna cuestión más, señora Abad? Sí, voy a hacer también yo las 4 preguntas que le corresponden a mi grupo, y así vamos más rapidito. Nosotros también nos hacemos eco de lo que ha mencionado el señor Río con respecto a la biblioteca.
Es verdad que se han presentado las 132 firmas. Nosotros no teníamos noticia de que se estaba estudiando la posibilidad de abrir la sala de los Alcores por la tarde. Las últimas noticias que yo tenía era que era cuestión económica, entonces sí que íbamos a proponer que, claro, hay un ahorro evidente de dinero porque había que tener 3 bibliotecas abiertas o 2 bibliotecas en una sala, mañana y tarde, y hemos pasado a una sola. Ya después de oírle, a mí me parece que también podíamos rentabilizar los 25.000 euros mensuales que pagamos por la Saramago, de manera que es verdad que la de los Alcores está muy bien, que se abra por la tarde, lo veo genial, pero quizás sin llegar a las 12 horas de confinamiento en la biblioteca, 5 por la mañana, 5 por la tarde, la Saramago se podría abrir y rentabilizar, que nos está costando un pico. Seríamos también punteros, en Sevilla no se está haciendo, pero nosotros somos en muchas cosas... Vamos por delante y esta sería un buen servicio a la ciudadanía, a la vez que amortizar un gasto que estamos haciendo, se use o no se use. Esa es nuestra propuesta con respecto a la biblioteca y nos alegramos de la de los Alcores, que no lo sabíamos. Respecto a las talas de la calle Hermanas Mirabal, nosotras pedimos por registro el informe técnico de cada una de esas talas. Con fecha 6 de julio se nos responde que se ha trasladado a la Gerencia de Urbanismo y al Servicio de Sostenibilidad y Bienestar Animal, pero no tenemos respuesta desde el día 6 de julio. Nosotros queremos el informe técnico, que tiene que estar hecho porque se ha hecho ya las talas, entonces simplemente es enviarnos el informe técnico. Y también me gustaría saber qué plazos hay o sea, cuánto tiempo hay que esperar desde que se registra una petición. Es verdad que se responde rápido, se ha derivado a tal organismo, a tal servicio, pero después de ahí a tener en realidad el informe solicitado pasa mucho tiempo. Entonces, querría saber cuánto es el tiempo y vamos, y los informes que sé que están, porque esa tala a los árboles tienen que estar por fuerza. Bien, respecto a la limpieza viaria, queríamos poner de manifiesto que las personas que están barriendo la calle están siendo víctimas de agresiones y de ataques verbales contra ellas. Entonces, tanto en redes como presencialmente. Parece ser que hay una campaña de desprestigio en redes contra este servicio y, en concreto, esto tiene la consecuencia de que en Ciudad Aljarafe una barrendera sufre un ataque de ansiedad porque la increpan por la calle. Se le está diciendo que son unas flojas, que se cogen bajas innecesarias. Esos ataques constantes los están sufriendo ellas cuando están realizando su servicio a la ciudadanía de Mairena. En la calle Trovador hubo también un incidente en la que ya la persona afectada ha puesto una denuncia en la Guardia Civil porque ha salido por redes sociales, una situación muy desagradable que están viviendo las personas que están prestando un servicio tan importante como es la limpieza de nuestro pueblo, y sí que ellas están sufriendo una falta de organización, no hay un cuadrante de limpieza, nuestro grupo lo lleva pidiendo desde la anterior legislatura y no lo hay, y eso repercute en ellas y queríamos saber qué se va a hacer desde Recursos Humanos, qué se va a hacer desde este equipo de gobierno para proteger a esas trabajadoras que están en la calle sufriendo este tipo de acoso y de malos ratos, ¿no? Y ya por último, la cuarta pregunta o ruego que quiero hacer es respecto al Centro Municipal de Información a la Mujer. Se trasladó a las dependencias de Ciudad Aljarafe. Ya nuestro grupo manifestó en Junta de Portavoces el ruego de que se estudiase otra ubicación, que esa veíamos que era un poco de riesgo, que estaba en un sitio que no nos parecía el adecuado y simplemente rogamos el cambio. Pero es que ahora nos llega información de mujeres que quieren acceder, que quieren llamar por teléfono, que quieren contactar y no es posible. Parece ser, por lo que hemos estado averiguando, que se les da el teléfono de Juventud, pero es que en Juventud no hay conserje. Entonces, no hay manera de atender a estas mujeres. Entonces, existe la demanda de las usuarias, hombre, que es cuando alguien accede al punto de información a la mujer, puede estar en una situación peligrosa. Y no hay forma de contactar ahora mismo con las trabajadoras. Entonces quería saber un poco qué está pasando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Abad. Me preocuparé por esto último que estás diciendo. Lo último que me costaba era que esa situación y traslado pues dependía de una situación de armonización de las infraestructuras, en este caso que se querían disponer por cada uno de los trabajadores de un teléfono y línea de teléfono personal en cada una de las mesas, y así se va
se va a hacer. Sobre la situación del establecimiento, insisto, de la Biblioteca Saramago y de la zona de estudio, no es que no se quiera hacer esa situación de esfuerzo. Créanme ustedes que le digo, igual que estoy diciendo, el marco de responsabilidad que tiene esta institución para prestar servicios en la situación del espacio público. Es decir, nosotros estamos condicionados también por las labores de desinfección que cada una de las zonas y de establecimientos públicos hay que hacer. Es decir, tenemos que hacer una situación de aforamiento, tenemos que limpiar y desinfectar todos los días todos esos centros públicos que tienen diferentes situaciones. Hay una realidad especializada que condiciona todo el programa y, evidentemente, condiciona la decisión. No es que el ayuntamiento no quiera innovar, es que a veces se ve comprometido por lo que creo que es más importante para todos ahora mismo, es que seguir manteniendo ese escenario de salud pública. Aún así, vamos a dar pasos en ese sentido, como ya ha comentado la teniente alcalde, algunos de esos vecinos que han ido y han sugerido esa realidad, y se constata además ese hecho de que son socios, son vecinos de Mairena, con esa disposición o limitación al estudio, se pueda disponer de ese espacio. Cuanto más mejor, y ojalá la desescalada lleve a que no tengamos que tener esto y volvamos un poco a la normalidad. Con respecto a la situación de la respuesta y no a sus peticiones, que sepa que nosotros contestamos desde la alcaldía porque nos emplaza y a cada uno de los departamentos se le trasladará la información respectiva. En esa doble realidad que siempre les he comentado. Una es la solicitud de esos escritos que se le pueden dar por registro y luego la disposición de todos los miembros del Gobierno a que puedan ustedes ir a los despachos, a comentar con ellos cuáles son las circunstancias, más allá del mes aquí en el ruego y pregunta, y sobre el caso concreto de la calle Miralbal y del proyecto, efectivamente tienen que existir todos los informes antes de hacer la aprobación de cualquier proyecto de adaptación. Que lo sepa también el conjunto de la corporación, que además preceptivo. Y con respecto a una de las cosas que ha dicho, o sea, yo en cualquier caso a lo largo de mi vida denunciaré cualquier escenario de acoso, cualquiera, yo creo, pero no solo yo, sino estoy seguro que los 21 miembros de esta corporación y toda la ciudadanía que pueda disponer, que cualquier trabajador o cualquier ciudadano en defensa también de sus derechos pueda sentirse agredido. Si es así, mecanismos existen y deben existir siempre para tomar en consideración eso, más aún desde el Gobierno que ahora mismo estoy y desde luego desde el que presido. Entonces, si se da esas circunstancias, créanme que va a haber sintonía, empatía con los trabajadores y trabajadoras que en cualquier caso estén pasando esa dificultad. Imagínense ustedes las dificultades que pasan muchas veces los compañeros de la policía local, a los que se van embarcados y se le embarcan directamente siempre casi en una actitud coactiva cuando muchas veces van a ayudar. Y reciben también a veces la crítica innecesaria o la estigmatización innecesaria. Entonces, en esa tarea estamos. Yo no voy a compartir nunca que haya una campaña de descrédito hacia ningún trabajador de este ayuntamiento y, por tanto, lo combatiré en la medida de mis posibilidades. Del mismo modo que la exigencia del tratamiento y de servicio público que todos los empleados públicos, incluidos nosotros los políticos, tenemos que dar, tiene que estar en nuestra mente. Nosotros nos dedicamos a dar servicio a los demás. Y a veces también, pues si recibimos la crítica, tendremos también que disponer qué parte es justa y qué parte es injusta, y cuál es constructiva y cuál no es constructiva, desde luego, para mejorar. Como bien saben ustedes, en el servicio de limpieza diaria estamos embarcados, porque lo saben todos los grupos ya, en un análisis y en un diagnóstico que tratará, en la medida de lo posible, de una resolución que sea buena para todos los intereses, que sea buena también para todos los trabajadores que forman parte del servicio actual y, desde luego, también que sea bueno para los vecinos y vecinas de Mairena, que es a los que les prestamos servicio. Y ese es el horizonte que tenemos dibujado en este momento, pero insisto, es decir, si en cualquier momento cualquier trabajador o trabajadora del ayuntamiento tiene una circunstancia de acoso, el alcalde será el primero que esté a su lado y que además denuncie de manera efectiva y por el trámite judicial respectivo cualquier situación que se dé en ese caso. Muchísimas gracias, señora Abad. ¿Alguna cuestión más? Nada. Compañeros y compañeras de corporación, ahora sí se cierra parte de un ciclo político, de un curso político que, quiera o no quiera, seguro que ninguno de nosotros nos hubiéramos pensado hace algunos meses.
Nos hemos visto embarcados en resoluciones, en reuniones de junta de portavoces, en diferentes plenos. Quiero agradecerle al conjunto de la corporación la empatía, el compromiso y el esfuerzo que estáis haciendo también cada uno de vuestros grupos políticos por echar Mairena a la espalda y, desde luego, mirar hacia adelante. Tratar en la medida de lo posible de ver cómo podemos mejorar esta ciudad, y esa es la tarea que nos queda también en los próximos meses. Para que sea así, además, es necesario muchas veces también el descanso y, lógicamente, estar con los que muchas veces no estamos por esta labor pública que hacemos, que es la familia. Así que dispongan ustedes, los que puedan tener, de esos días de descanso necesarios, de agarrar a la familia con fortaleza y de también disfrutar y descansar, porque créanme, nos queda mucha tarea por hacer en los próximos meses. Un abrazo a todos y que pasen buen verano. Gracias.